Ahora, ya para dar inicio de manera formal a este espacio, vamos a cantar el himno titulado La Biblia nos habla de Cristo. 2000, fue el 205. Dame Ajá. la Biblia. No, dame la Biblia. O la Biblia nos habla de Cristo. Dale con ese también. No comprometemos la cosa. Está bien, mami, tranquilo. Dame la Biblia. Se busca el paso, mami. Cometemos un error, no lo he buscado en el momento. Cometemos un error. No, está aquí. Y no venden casi nada. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Amén. Se fue la voz. No se oye. Y más que todo, Padre Santo, ponerla en práctica. Ahora que vamos a estudiar, pedimos que tu Santo Espíritu sea el que dirija a Leonardo y que cada palabra que salga de tu boca crece para la edificación de cada uno de nosotros. Por amor a Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi Amén. hermano, el tiempo turno es pues tuyo. Aquí nuestro hermano Leonardo estará presentando
nuestro seminario titulado La Biblia, nuestra única regla de fe y salvación. El hermano Leonardo con cada uno de nosotros. Amén, amén. ¿Cómo estamos, hermano? Buenas tardes. El estudio o seminario de hoy estará más enfocado en cuestiones de interpretación, cómo interpretar la Biblia. Ya nosotros, como iglesia adventista que somos, hay unos parámetros que son fijos, cardinales para interpretación bíblica, y la mayor de eso es que la Biblia se explica sola y que es sola escritura la que conlleva y nos lleva a la interpretación. Es decir, si vamos a interpretar algún versículo o a querer entender algún versículo, debemos buscar las mismas respuestas en la Biblia. La lectura bíblica que he escogido para este sermón o para este seminario no directamente es basado en él, pero sí es una señal de lo que quiere señalar o llevar este mensaje, que es segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia es la que nos enseña, nos instruye y nos redarguye de toda cosa que nosotros tengamos en vida, en nuestra vida secular y en nuestra vida cristiana. Es la que nos enseña. Entonces, este seminario de interpretación bíblica desde la óptica adventista del séptimo día, en este seminario vamos a explorar los principios y métodos de interpretación bíblica que son fundamentales para la iglesia adventista del séptimo día. Nuestro objetivo es comprender la Biblia de manera profunda y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Hay algo también que en el transcurso de esta exposición voy a poner una parte de un video que también después no lo había subido, porque en realidad en los grupos, como estaba diciendo muy ahorita, no me gusta mucho mandar cosas, aunque esto tiene que ver con parte del mensaje y de las cosas que suceden en nuestra iglesia también, pero quería primero exponer parte del mensaje, luego poner parte del video, que lo escuchen, no lo van a ver sino escucharlo, y luego voy a subir, cuando termine o sea, voy a subir el video a WhatsApp para que veamos las situaciones que se dan en nuestra iglesia y muchas veces con pilares de la iglesia. Principio de interpretación bíblica en la iglesia adventista. Primero, la autoridad de la Biblia. En nuestra iglesia tenemos por regla, podríamos decir, de fe y de conducta, de guía, que la Biblia es la máxima autoridad por encima de todos y cualquier persona que hay, de los dirigentes, miembros, de más chiquito hasta el más grande. La Biblia es la que nos da la palabra inspirada de Dios y es la autoridad final en materia de fe y práctica. Por eso el título que teníamos, nuestra norma de fe y de práctica y de guianza de la Biblia. La Biblia es la que nos autoriza, como decía el versículo, que la Biblia está inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y instruir en justicia. Es decir, nosotros lo creamos por lo que dice la Biblia, y algo que a mí me fascina, aparte de que pudiéramos decir que no elegí la iglesia adventista, al igual que el nacer, porque yo nací en la iglesia adventista. Mi mamá ni siquiera era cristiana, mi mamá asistía, mi mamá se bautizó, creo que fue, inclusive yo creo que después de yo haber nacido, pero ya mi mamá era asidua asistiendo a la iglesia. Entonces yo no elegí
como iglesia, la iglesia adventista. Es decir, nací, entré a la iglesia, nací, ¿no? Y ahí la práctica. Pero hace unos 20, 21 años yo comencé a estudiar las diferentes denominaciones cristianas, porque tenía de que pensado cómo debatir y esto y la cosa. Y comencé a estudiar y de todas las iglesias, la iglesia que tiene como un mejor forma de estudio, forma de tener, se me fue, déjame ver, que quiero poner una cosa, no era eso, que tiene mejor forma de guiar la palabra de Dios, es la iglesia adventista, porque casi cada una de las 28 doctrinas que tiene la iglesia tiene mínimo, tiene casi 20 versículos, cada una sustentado, que señalan, que guían cada una de las doctrinas adventistas. Hay una cantidad inmensa de libros y pudiéramos ver el sábado, que el sábado está de arriba abajo o al final, en el medio, donde quiera, y tú encuentras versículos que lo confirman como algo que va a ser una de los ejemplos que vamos a tener, inclusive que va de mano del video que le dije al principio. Entonces, es una guía y una forma de tener el evangelio que es la más segura, es decir, que sea la Biblia de autoridad. También está la sola escritura, que es otra de las cosas que guían a nuestros líderes o fundadores de la Biblia, que sola escritura. Esa es la más, una de las primeras y la base más fuerte que tiene la doctrina o la iglesia adventista. También tenemos como segundo la claridad de la escritura. La Biblia es clara y comprensible para todos. Su mensaje principal es la salvación a través de Jesucristo. Como este segundo punto, que es la claridad de la escritura, no hay una forma todavía que pueda debatir o ponerse en contra de lo que es la Biblia, como que es claro. Bien, hay algunas, podríamos decir, pasajes, doctrinas que van a tener, tienen relevancia, que pudiéramos decir que hay cosas que quizás no podamos algunos entender a la plenitud, pero la Biblia es tan bien fundamentada en lo que es la palabra de Dios, que no necesitamos, que inclusive estaba hablando ayer con una persona, que no necesitamos sabernos la Biblia entera para salvarnos. Simplemente hasta con Juan 3:16, creemos en eso que dice Juan 3:16 y seguimos los lineamientos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y con eso nos salvamos y no tenemos que aprendernos la Biblia completamente. Más, sin embargo, hay algunas denominaciones cristianas que sí, también siguen la Biblia, pero hay algunas posiciones que pudiéramos decir que se salen de dentro de la Biblia, y una de esas son se salen de la Biblia en el sentido de que quieren darle inclusive hasta más fuerza a eso, y una de esas es la doctrina, o no doctrina, sino la prédica de la prosperidad, que siempre ven predicando prosperidad algunas iglesias o algunos pastores, vamos a decir, para no decir iglesias o denominaciones cristianas, que quieren predicar sobre la prosperidad. Inclusive una vez escuché un tema que era en Estados Unidos, creo que era en Nueva York, que la predica estaba sobre la prosperidad, y si tú depositas más en el plastillo, más te dan. Si tú puedes dar
$10, sí, pero esos $10, la bendición va a venir en base a esos $10, pero si tú das 100, la bendición va a venir esos 100, si das 1000, es decir, que era como un mercader que estaba proponiendo en ese momento a esa persona. Entonces, es posible, sí, que la Biblia, o no es posible, está ahí, la Biblia dice que trabaje, que no coma y que cada uno es digno de su salario, y esto y lo otro, y que debemos diezmar y orar. Pero entonces no podemos tener esta situación de que tú agarras un versículo y lo convierta en algo para, pudiéramos decir, hasta para un beneficio propio. Y más sabiendo cómo son algunas denominaciones cristianas que a veces, por ejemplo, y no es algo que tengamos que reprocharle o reclamarle a las personas, pero hay algunas denominaciones como las pentecostales que es una persona eh, eh, funda una iglesia y ese que la funda es el dueño de la iglesia, aunque tenga una estructura, que pongan un tesorero, que pongan esto, que pongan aquello, y que presidente, que director de esto, de jóvenes, aquello, pero el que fundó la Biblia es el dueño de la iglesia, y esa iglesia es el que todo el dinero que entra termina en las arcas de esa persona. Pero si vemos, algunas iglesias están organizadas de una forma, de una manera, que el dinero va a un lugar. Nosotros podemos decir que el sistema adventista es uno de los sistemas mejor organizados, porque los pastores no son dueños de la iglesia, sino son empleados de la iglesia, y la iglesia se rige por un sistema democrático, que en el participativo democrático, que cada uno tiene voz y voto en algunos estamentos de la iglesia. También está como tercera eh, punto la interpretación de la Biblia. Nuestra interpretación es histórico-gramatical, que es una interpretación que debemos interpretar la Biblia en su contexto histórico y gramatical, considerando el lenguaje, la cultura y la historia del pueblo de Dios. Por lo tanto, el que no termine en una interpretación histórico-gramatical muchas veces va a terminar en situación de que tarde o temprano va a haber un fallo, porque la Biblia se escribió a lo largo de aproximadamente 1500 años por una cantidad de más de 40 autores diferentes. Por lo tanto, es un poco difícil no llevarlo a través de la historia, y hay versículos que todavía son válidos para nosotros, y hay algunos versículos que quizás para nosotros no sean, podríamos decir, relevantes, ya sea por cultura, ya sea por historia o lugar presente en el cual estamos, y por muchas cosas más. Por ejemplo, un ejemplo de eso podríamos decir Pablo, que habla de que no permita que las mujeres no pueden descubrirse su cabello. Sabemos que él, hablando sobre eso, está hablando en en la historia, pero también en el área geográfica, que es allá en el Medio Oriente, que todavía hay mujeres que no se pueden descubrir el pelo si no es delante de su marido, y un sinnúmero de cosas, pero eso es algo que va geográficamente y culturalmente allá, por igual a los africanos, vamos a decir, que son adventistas o son cristianos. Usted no le puede decir que no usen ciertos atuendos y objetos decorativos, vamos a decir, como collares, ciertas cosas que ellos usan, y porque es algo cultural de ellos. Por lo tanto, es algo que poco a poco, cuando alguien tiene algo que es arraigado culturalmente, poco a poco, con la Biblia, el Espíritu Santo, a través de la Biblia, le va guiando a la gente. Por ejemplo, hay gente que se bautizan en la iglesia adventista y son gente que usan prendas, y algunos de nuestros hermanos puede hacer que le digan algo, pero lo recomendable es lo que yo creo, quizás esté equivocado, es no decirle nada.
y que el Espíritu Santo trabaje en las personas, porque hay personas que tienen y usan, más no prendas, pero usan collares y estas cosas. Y esas cosas las tienen bien adelante y si va y se le dice y no se le dice de una forma adecuada, la persona cuando viene a ver, en vez de acercarse más a la iglesia, es lo que hace que se aleja. Entonces es bueno que la persona se dé cuenta por ello mismo. Pues el mayor ejemplo es Rosalía, que ella lo ha dado de testimonio, que ella cuando ya llegó a la iglesia ya le gustaba usar esas cosas, collares, aretes y todas las cosas, y cuando llegó, que le invitaron por primera vez a la iglesia y vio a todas las hermanas sin aretes, sin nada, y la vio hermosa, y el Espíritu Santo ahí mismo le habló y ella más nunca volvió a usar esas cosas. Es decir, que la persona se dé cuenta por sí misma a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, que le toque su corazón, viendo a las otras personas que no usan eso. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que era difícil tú encontrar una hermana que usando ni siquiera de que colorete, un poquito de rubor. Hay algunas que se ponen un poquito de pintalabio para realzar y cosas. Eh, yo no digo que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo. Para mí me gustaría que no tuvieran, que no lo usaran, pero sí todavía tienen su poco de lucha con eso para dejarlo definitivamente, que lo dejen que la use y que el Espíritu Santo sea la que le hable. Podemos ver que en Estados Unidos ahí que lo usan y usan hasta anillos y usan hasta cadena en Estados Unidos, porque he visto videos de la iglesia y son personas que participan en el culto y tienen ciertas prendas y me imagino que por las cuestiones culturales de allá de Estados Unidos, qué sé yo, no le dicen nada y cada quien va usando o deja de usar las cosas. Es decir, que la interpretación de la Biblia, histórico-gramatical, a través de la historia, también pudiéramos agregar ahí regional, cultural, todas esas cosas influyen en la cuestión de la Biblia. Entonces, según el lenguaje, la cultura, la gramática, la historia del pueblo de Dios y de la iglesia adventista que nació en el 1800, en los años 1854, por ahí más o menos, creo que fue que nació la iglesia adventista. Creo que a lo largo de la historia bíblica y la historia de la iglesia se puede la persona enseñar o ver, inclusive actualmente, cómo se comportan las personas en la iglesia. Y el nuevo miembro entrará y se dará cuenta y poco a poco va a llegar a hacerlo. Claro está, si es algo demasiado llamativo, siempre va a haber alguien que le va a decir algo, pero hay que tener mucho tacto y mucho cuidado cómo se le va a decir a ese nuevo miembro cosas que ya nosotros tenemos arraigadas en nuestra manera como un cristiano adventista, saber cómo se le va a decir cualquier cosa, cualquier error que una persona esté cometiendo, porque aunque estemos realzando, diciéndole a la persona cómo es que nos guiamos, hay que tener mucho tacto, porque a veces hasta con una frase mal dicha en el momento no adecuado puede hacer que una persona se aleje y más que faro podríamos ser tropiezo para esa persona. Entonces también como cuarto punto está que el Espíritu Santo como guía. Nosotros como iglesia tenemos que el Espíritu Santo nos guía en la interpretación de la Escritura y nos da el discernimiento espiritual. Entonces nosotros debemos de tener que asegurarnos o no asegurarnos, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza y la guía de cómo llevarnos a lo que Dios quiere. No voy a decir la iglesia adventista, porque el video que tengo es bastante impactante, que es un pilar y director, podríamos decir,
entre comillas, medio mundial de la iglesia, o si no, medio regional, porque es de la división interamericana, que dice algo de una base inamovible de la iglesia, que es algo que, wow, me impactó tanto que me da la seguridad de decir ahora que no nos dejemos guiar por nadie humanamente hablando. No nos debemos guiar ni debemos de tener de que nuestro predicador preferido, que yo le caigo atrás. Me lamento que Alfredo no esté aquí porque esto que voy a decir lleva a él y me gustaría tener que él estuviera aquí, pero recuerdo que hace unos años atrás, podríamos decir que eran 15, quizás hasta más. Alfredo, una vez, cada vez que hablábamos y Alfredo tenía la palabra, siempre tenía a alguien que siempre decía, cada vez que iba a citar, siempre estaba citando a Coranten Pippens, creo que así era que él se pronuncia, Coranten Pippens, y siempre que él iba a hablar o tomaba la palabra, siempre decía, no, porque Coranten Pippens, fue tanto así que Mario Valenzuela, cuando lo andaba buscando, me decía que tú has visto a Corante por ahí, porque era tanto lo que lo mencionaba y citaba a ese hombre que le pusimos Corante, y cada vez nosotros le decíamos, has visto a Corante por ahí, y relajamos siempre con eso. Es decir, que tengamos predicadores, escritores, hermanos propios de la iglesia que prediquen y nos gusten como esa persona predica, como esa persona pone la palabra, lo claro que la ponga, sí, nos gusta, pero que se quede ahí en gusto, no en devoción ni en seguimiento de esa persona, porque llegará el momento en que como seres humanos, cada uno de nosotros podemos cometer un error, y ese error que comete es un error que va en detrimento de todas esas personas que nos siguen. Tengo también, aparte del ejemplo que tengo aquí como video, tengo el ejemplo de dos pastores que lo viví yo mismo, que tuve problemas con esa gente, o no con ellos, sino que sucedieron casos que no lo supieron manejar, y esas personas se me salieron, y son personas que suenan en la radio y son directores de la iglesia y están en la radio a cada rato poniendo la palabra, pero para mí, y eso soy yo personalmente, su validez por no saber manejar una situación que era algo de peso, se fue. Porque si usted como pastor no tiene el discernimiento para poder dirimir un problema y no busca consejo, o deja esa cosa en mitad de camino y deja eso a la deriva, que la hermandad tome una posición equivocada, usted es culpable de que esa persona, todo el mundo lo señale y esa persona quizás hasta se vaya de la iglesia. Es decir, que debemos de tener mucho cuidado de a quién le profesamos, voy a hacer la comilla porque es la palabra que me llegó ahora, devoción o seguimiento, humanamente hablando, porque nuestra devoción y seguimiento debe ser Cristo y nuestra única guía, nuestro único faro, pero como humano, materialmente no hemos visto a Cristo cara a cara, entonces nuestro seguimiento es un seguimiento más, otra vez hago comillas, platónico, más abstracto, y siempre vamos a tener de lo que vemos horizontalmente a nuestra misma altura, vamos a tener a alguien que nos agrade o nos haya dicho alguna palabra y a esa persona le tengamos un aprecio o un seguimiento un poquito más cercano por H o hecha razón, y eso debemos de saber cuál es el límite de seguimiento que vamos a tener con las diferentes cosas. Entonces vamos a seguir con nuestro análisis. Entonces
Métodos de interpretación bíblica adventista. Estos son los métodos que tiene la iglesia ya, vamos a decir, fijo, por los cuales podemos tener una guía. O sea, el análisis contextual. Número 1. Debemos considerar el contexto histórico, cultural y literario del pasaje bíblico. Es decir, como estaba diciendo ahorita con la cuestión de Pablo con las mujeres, eso ahí está, histórico, cultural y literario de ese pasaje, que no acepto que ninguna mujer hable delante de la congregación. ¿Por qué? Porque en ese contexto histórico, cultural, está hablando de esa región de Medio Oriente que tú a una mujer no le permite porque la mujer estaba en un segundo plano. La importancia de la mujer se la comenzó a dar Jesucristo en su vida de ministerio, que a muchas mujeres le dio voz, le dio un rostro, le dio un lugar, y entonces todavía muchas cosas se quedaron cultural e históricamente, y ahí Pablo también habla de eso. Ahora, hay que ver en qué contexto él lo está diciendo y en qué forma el lugar lo está diciendo. Entonces, eso es algo que debemos tener bien claro, el contexto de lo que se dice. Entonces, cuando tú analizas el contexto, en nuestra iglesia se dice que un versículo que tenga poco entendimiento es bueno leer hasta un capítulo antes y un capítulo después para poder tener una idea completa, para entender cada versículo o cada párrafo de la Biblia. Entonces, ahí está el análisis contextual. Es decir, si un versículo está como, vamos a decir, vamos a entrar de una vez en materia del video y del contexto, que es Colosenses, capítulo, tengo que buscarlo. Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice, que habla de... ¿Tú lo puedes poner ahí en la Biblia, Moisés? Oh, claro, mi hermano. Colosenses 2, capítulo 16 y 17 creo que es. Déjame ver. Déjame buscarlo directamente. 2:16. Sí, ese mismo, Colosenses 2:16, que también es la base del pequeño video que voy a mandar después, pero también voy a poner un poquito aquí. Dice Colosenses 2:16 y 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de reposo, en día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ahora déjenme buscar el video y ponerle el trozo de la situación para que veamos parte de lo que ya he hablado hasta ahora, pero también parte de que a veces, como cristianos adventistas, tenemos algo, déjeme pararlo aquí, tenemos algo que los adventistas, al menos yo sé, lo tuve una vez y sé que hay alguna gente que todavía lo tiene, que nos gusta mucho la profecía, algunos por adquirir más amplitud de conocimiento, otro por saber lo que va a pasar en el futuro, otro porque el que lo dice tiene mucho conocimiento y yo no lo he entendido, y cuando él habla de esto yo no entiendo, como dice Moisés, whatever. Pero hay cosas que debemos entender, y ahora yo voy a poner un poquito del video, serán algo, quizás un par de segundos, minutos,
pero es algo que vamos a escuchar de Vladimir Polanco. Este es un pastor evangélico, él es peruano, creo que es, y se llama Miguel. Y yo me voy a mandar el video ahorita y te van a ver. Y el hombre tiene un buen dominio. Vamos a escuchar. A ver a continuación. Es de un pastor adventista llamado Vladimir Polanco. ¿Por qué quiero yo que analicemos juntos este video? Porque es interesante las cosas que quiero que analicemos juntos aquí. ¿Quién es el pastor el cual mencioné? Es un pastor adventista con más de 30 años de experiencia dentro de su campo laboral. Él ha sido o es, no lo sé hasta ahora, escritor de varios libros, de entre ellos también algunos devocionales para jóvenes. También trabajó, no sé si trabaja actualmente, en la editorial oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la división interamericana. Uno de los videos que él hace, el cual queremos reaccionar por motivo de que algunos hermanos adventistas nos piden que reaccionemos sobre este video. Yo quiero dar mi opinión, no tengo nada en contra de ese pastor, de hecho ni lo conozco, pero sí quisiera meditar en las palabras que él dice referente al libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 16. Oigan conmigo la primera parte de su comentario. Pablo dice lo siguiente: 2:16. Por lo tanto, nadie os critique en asuntos de comida, de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados. Todo esto es sombra de lo que haya de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hay muchas maneras en las que ese texto se ha entendido. Y algunos de nosotros decimos, mira, ahí no está hablando del sábado como día de reposo, está hablando de los sábados. Y los sábados, en plural, se refiere a los sábados ceremoniales. Pues sucede que en Éxodo 25:8, cuando dice acuérdate del sábado, literalmente el texto dice acuérdate de los sábados. Si vemos o escuchamos lo que dice nuestro hermano pastor Vladimir Polanco, que es en base a eso, que ese pastor peruano que tiene su video, él analiza y hace una reacción a ese video, él lo vio el video completo. Hemos escuchado muchas veces que algún predicador dice, supongamos esto, o hagamos un sencillo que esto. Él dice que en ningún momento él está hablando de su posición ni que nada. A veces nosotros tenemos una necesidad de sensacionalismo y que yo encontré algo que nadie había dicho en la Biblia, que nadie que había hecho, que esto, que lo otro. Sin embargo, mira lo que él dice, que él se equivoca, dice 25:8, pero es 28, que habla Éxodo 28, que cuando dice acuérdate del sábado, dice acuérdate de los sábados. El hermano que está haciendo el video, la reacción, busca y en hebreo lo dice los sábados. Yo lo busco en la computadora, en la Biblia Logos, y que no habla de los sábados, sino que está en singular, no en plural. Entonces, con eso que está diciendo el pastor Vladimir Polanco en ese video, está tumbando, apartándose de una de las creencias ya que tenía o que tiene la Iglesia Adventista, creencia cardinal, y la interpretación o la explicación de ese pasaje de Colosenses 2:16. Entonces, cuando somos medio sensacionalistas, que queremos estar siempre predicando cosas
nuevas o llevando el versículo por un sitio que nadie nunca lo ha llevado. Vamos quizá una vez terminar a decir algo erróneo. No sé de cuándo el video, yo le pedí a él que me mandara el video o el link del video, a ver si me lo manda, al pastor, el que está haciendo la reacción. No sé si me lo mandará o no, pero le estoy solicitando a ver si me lo puede mandar para yo ver cuándo lo dijo, en qué lugar lo dijo. En el video que él pone de él, dice Bellavista. Entonces parece que fue aquí que lo dijo inclusive. O quizá sea una iglesia de Bellavista que se llame así, de donde quiera que esté, pero cuando vi Bellavista pensé que era la iglesia, una iglesia de Bellavista. Una iglesia de Bellavista adventista. Entonces, debemos de tener cuidado y ahí cae el segundo tema de la interpretación adventista, que es el análisis gramatical. Que cuando uno va a estudiar cualquier pasaje bíblico para hacer una interpretación fidedigna, debemos ir y estudiar el texto original, la gramática del texto original y la traducción que se ha hecho, ir a la gramática que se ha hecho, a ver si embolan tanto el original en hebreo o griego y arameo, que son los tres lenguajes que hay en la Biblia, y embolan con el español, que es el que nosotros dominamos y es el que nosotros, a través del español, es que nosotros conocimos a Cristo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces, queriendo ser una sensacionalista, tumbamos una posición de la Biblia, porque, de la iglesia adventista, porque con eso que dice el pastor Vladimir Polanco, de que toda la vida creíamos que en Colosenses 2 no hablaba del sábado semanal, sino de los sábados ceremoniales y esos sábados de las fiestas judías, que inclusive en Levítico dice que cuando cualquiera de esas tres grandes fiestas que tenía el pueblo judío caía en sábado, ese sábado se llamaba Sabatón, el gran sábado, porque se estaba conmemorando el sábado semanal más el sábado de esa fiesta judía. Y por eso se le decía gran sábado, sabatón. Más sin embargo, con eso que él dice, está tumbando el sábado semanal. Porque si la iglesia dice que Colosenses 2:16 habla de los sábados ceremoniales, no del sábado semanal, que es el sábado que nosotros como regla de fe bíblica y regla de fe de nuestras doctrinas adventistas lo seguimos semanalmente, ya ahí él lo está tumbando. Entonces es algo que tumba un sinnúmero de cosas y es lamentable porque en este tiempo de tantas luces pero también tanta oscuridad, porque todo el que quiere dice algo y habla en contra de quien sea y ensucia a quien sea, y todo se queda grabado por los siglos de los siglos, amén. Tanto así que hay videos que suben y YouTube lo tumba, pero antes de tumbarlo ya hay gente que lo ha bajado y ya lo tiene guardado y no se desaparece eso nunca. Entonces eso sucede con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tiempo de las exposiciones que vamos a tener de la palabra, tener una exposición limpia, diáfana y siguiendo los lineamientos, no tanto que nos da la iglesia, sino que nos ha enseñado la Biblia. También está el análisis teológico. Debemos considerar la enseñanza teológica general de la Biblia, como se relaciona con el pasaje que estamos estudiando. Es decir, ahí ese se complementa y se pega con lo que acabamos de decir en el segundo análisis gramatical. Es decir, aún aparte del análisis gramatical, si lo que estamos diciendo se complementa completamente, y ese mismo coso, podríamos decir, otro análisis, que es, hay un versículo que dice en Mateo, en uno de los evangelios, que dice Jesús, fuérzalos a entrar. Y muchos predicadores adventistas
Dicen, no, porque hay que predicar y llevar y forzarlo a entrar. Y no es eso lo que dice o en cuanto va a ese versículo, pero lo toman para el blanco de cuánta gente se bautizaron y todas las cosas. Más, sin embargo, el dueño del negocio en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Entonces él, para entrar en mi casa, me pide permiso, pero para entrar a la suya me va a obligar. ¿Entienden? Que hay que tener una coherencia, que a veces no podemos agarrar un cuarto de versículo, medio versículo o un versículo para querer poner una posición o querer exponer algo que nos haga tumbar otra parte de la Biblia que sea cardinal. Porque si Jesús le dice a Juan, escribe que yo estoy a la puerta, toco para que me dejen entrar, y si me abren y me dejan entrar, yo voy a cenar con él y voy a cenar con él, y voy a cohabitar con él. Allí en Mateo, en ese parte de los evangelios que dice fuérzalos a entrar, hay que ver en qué contexto está hablando y no ponerlo en el contexto que uno quiere hacer. Mira, yo me había fijado que Moisés lo tenía ahí en Lucas, que dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. Bien, sí, pero recordemos que eso era una parábola y esa parábola estaba hablando de una invitación que hizo el Señor de la casa, y dice, y sigue el próximo versículo, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Fíjense que el objetivo de esa fuerza al entrar es el siguiente versículo. Es decir, el que me ha invitado a mí a entrar al cielo, y si yo, como pueblo de Israel, rechazo, entonces él dice, bueno, pues busquen todo lo que hay por ahí y tráiganme todo el que esté por ahí de los gentiles, porque esto que desde el principio yo le di mi ley, le di mi mandamiento y le di para que le enseñaran a los otros, me rechazaron, ellos no van a entrar, y esto que sí van a entrar. Y dice, fuérzales a entrar en el sentido de que le llevemos el mensaje. Más sin embargo, en Apocalipsis, él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo voy a entrar. Entonces, a él él pide permiso para entrar, pero a los otros hay que entrar a la fuerza. No coordina con todo lo que tiene la Biblia. Entonces, cada interpretación debe de ir en su justo lugar. Y cuando algo, como ese versículo, choca con otra enseñanza, como el versículo de Colosenses 2:16, que choca con otro versículo, hay que seguir hurgando y seguir buscando, porque dice en Isaías 40, creo, no es 40, dice un poquito aquí, un poquito allá, para que aprendan a hablar como si fueran niños, y así se le dará la palabra un poquito aquí, mandato tras mandato, letra por letra. Así es que debemos de ir caminando en lo que es la palabra de Dios. El análisis teológico. Ahora vamos a la aplicación práctica. Después que ya uno ha ido buscando el contexto, buscando la gramática, buscando el análisis teológico, y encontramos y nos afirmamos en la búsqueda del mensaje y comprenderlo, entonces debemos aplicarlo en la práctica. Debemos esa enseñanza que hemos aprendido, ponerlo en práctica. En Isaías 28:10 era la cita que teníamos, que dice, porque mandamiento tras mandamiento, sobre mandamiento, un poquito aquí y un poquito allá. Esa es la forma en que la iglesia adventista a mí me ha enseñado a estudiar la Biblia. Es decir, si aquí yo encuentro una palabra y esta palabra choca con esta, tengo que buscar en el resto de la Biblia poco a poco, y allí un poquito aquí, un poquito allá, vamos a ir aprendiendo. En Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. En ese contexto, el profeta Isaías nos está criticando la forma en que se está enseñando la palabra de Dios, sugiriendo que se está haciendo de manera fragmentada sin sentido, pero debemos de buscarla de una manera que sea con sentido y en buena guianza de la palabra de Dios. Entonces debemos de tener eso, y cuando encontramos eso, vamos a la enseñanza de aplicarla en nuestra vida diaria cuando hemos aprendido. También está en la interpretación de la Biblia para nosotros como adventistas, que la Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas, y esas 28 doctrinas están basadas en la Biblia, como dije al principio, que por cada una tiene mínimo, para poner como poco mínimo, 10 versículos que la sustentan y la reafirman. Entonces, una de la principal doctrina, que es la autoridad de la Biblia, es una de las principales, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es la autoridad final en materia de fe y práctica. Por eso es el título de este seminario. El sábado es otra de las doctrinas bíblicas. Ese sábado que cada 7 días de la semana es el día de reposo y de adoración de cada uno de nosotros. Y no tan solo de los adventistas, hay muchas otras religiones que guardan el sábado, claro está, a su manera, y hay otras denominaciones cristianas que, aunque no pertenecen a otra iglesia, es una, ellos han entendido ese guardar el sábado, y lo guardan mucha gente. Yo conocí una persona que era pentecostal y él guardaba el sábado igual que cualquier adventista. Es decir, que esa es una forma. También la segunda venida de Cristo es otra de nuestras doctrinas cristianas, y que creemos en la segunda venida de Cristo, que será visible y gloriosa. Muchos hablan ahí que cuando Cristo venga va a venir rapto, porque va a venir como ladrón en la noche, que esa es otra forma que debemos de, otro de los puntos que hay que buscar interpretación, porque esa interpretación está errónea. Y otra de las doctrinas, para venir, doctrina un poquito más generales, la salud, el bienestar y la familia, y son diferentes cosas. Entonces debemos estar conscientes que nuestra base bíblica debe de estar guiada por los principios que la Iglesia Adventista nos ha legado, pero que ese legado sea acorde con la misma Biblia, que ese legado sea sustentado por cada una de los pilares de esas 28 doctrinas, esté sustentado por unos versículos que no nos dejen lugar a dudas, que no nos lleven a no, quizá no es lo que quisieron decir, que quizá eso no era así. No, debemos de estar seguros y conscientes de que esas cosas que la Iglesia Adventista como doctrina nos ha enseñado, y me encantan, porque hay que, tú agarras y lees las 28 doctrinas y comenzando te dan un compendio de 10, 15, 20 versículos diferentes donde se menciona eso, y esas menciones no son menciones de que pasajeras, no, son menciones que reafirman esa doctrina como la creemos. Entonces, no debemos, como dije al principio, llevarnos ni tener, si tenemos predicadores, porque la forma que predican, como predican, de lo que predican, nos guste, sí, nos gusta como lo hacen, pero no seguirlo de una forma ciega, porque va a llegar el momento en que si seguimos ciegamente a un predicador, ese predicador deja el día de mañana la iglesia, usted va a traer o va a estar con una falta dentro de la iglesia,
Por eso hay que seguir a Cristo, porque ese nunca va a dejar de estar en la iglesia, ese nunca se va a dejar de hablar en la iglesia. Y la palabra de Dios, como decía el himno, la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que pronto vuelven. Lo es decir, esa debe ser nuestra regla de fe, que la Biblia nos lleve a Cristo y que cada doctrina termine o confirme a Cristo. Porque hay un himno que dice el hilo rojo, que está en la Biblia, el hilo rojo que desde la fundación del mundo ya Cristo estaba destinado o predestinado a morir en la cruz, o no en la cruz, sino a morir por nosotros. Murió en la cruz porque tocó en esa época la venida de Cristo, y en esa época esa era la forma que tenía el Imperio Romano para eliminar a los que le eran contrarios a ellos. Pero Jesús tenía que morir, quizá no de esa manera, quizá de otra manera. El enemigo se ensañó con él y buscó esa manera de avergonzar y eliminar a Cristo, pensando que con eso ya él iba a tener la victoria. Sin embargo, con eso nos dio a nosotros la victoria que podemos alcanzar en Cristo Jesús. Entonces debemos, cada vez que vamos a estudiar la Biblia, si encontramos un versículo difícil, tomar la guía que ya nos han dejado los antepasados de nosotros en la iglesia adventista, que hasta ahora esa guía no nos va a llevar por un camino diferente al que la Biblia traza. Como les dije, yo durante un tiempo estuve estudiando diferentes denominaciones y que cuando fuera a debatir con ellos, tener cómo bíblicamente darle. Después yo dije, no, hombre, no, eso no es necesario. Porque de qué bien, si llega el momento de debatir, es bueno que esté preparado, pero ¿de qué me vale a mí debatir, si mi corazón quizás está lejos de Dios? Entonces, yo tengo que ocuparme cada día en que mi corazón esté de acuerdo a lo que Dios quiere, que mi corazón completamente esté entregado en sus manos, y de pedirle a Él que me transforme cada día y que me lleve, porque quizás yo agarre y tenga mucho conocimiento y me pierda. Y entonces el hermanito que quizá nada más tiene y aferrado y abrazado de Juan 3:16, y ese se salve, y yo que me comí la Biblia y 27,000 libros, no llegue a salvarme porque hay algo que está en mi ser, y no me ocupé de eso, sino me ocupé de adquirir conocimiento. Entonces, en este seminario hemos explorado los principios y métodos de interpretación bíblica desde la óptica adventista del séptimo día. Esperemos que esta información que nos sea útil a nosotros en nuestras vidas para comprender mejor la Biblia y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Tener esa confirmación bíblica en nuestra vida, tener que cuando hablemos o expliquemos a alguien, le estemos predicando un estudio bíblico o lo que sea, tener las herramientas bíblicas para que si esa persona nos hace una pregunta y en ese momento no la tenemos, decirle en la próxima semana o cuando nos volvamos a ver, yo te voy a contestar esa pregunta. Entonces, profundizar en la Biblia y buscar y darle una respuesta bíblica, no una respuesta de lo que ya usted ha creído o ha entendido, sino con la lectura de la Biblia, para que la persona vea que es la Biblia que le está hablando, no usted. Por eso yo creo que el estudio bíblico de la fe de Jesús es un estudio tan bien estructurado que yo creo que no va a aparecer ningún estudio. Han intentado hacer otro estudio y siempre terminamos con la fe de Jesús, porque ese estudio de la fe de Jesús está tan bien estructurado que la persona misma, usted le puede dar el estudio bíblico a la persona con la fe de Jesús y se lee y ellos mismos van a responder, porque están ahí puntuales las respuestas. Y eso es lo mejor, que la Biblia sea la que conteste. Así que hasta aquí hemos llegado con este seminario.
Me pido disculpas si di un poco de vuelta en algunos versículos porque se me olvidó apuntarlo y me llegaron otros así de repente. Pero en conclusión, debemos de saber que la palabra de Dios es la que debe de guiar nuestro camino y nuestra avance hacia el cielo. No lo que predicó fulano, sí, lo que predicó fulano. El otro día yo estaba hablando con Rosalía y ayer con una persona que a veces usted llega a la iglesia y a usted lo que le toca es la bienvenida que le da a la ujiera ahí en la puerta. Usted llegó apesadumbrado y la forma en que el ujier lo abraza y le dice bienvenido es que le levante el ánimo. A veces la oración, a veces el himno que se usa, a veces la parte especial, a veces una partecita de lo que se predica es lo que le toca a usted. No es que usted va a llegar y el culto entero le va a tocar a usted, no, le toca una parte. Si le toca entero, gloria a Dios, tiene mucho que avanzar, pero si a usted nada más le toca la parte especial o le toca el himno, la oración, la bienvenida a la entrada a la iglesia, esa parte es la que le toca a usted. Abrácela y crezca con esa parte. Porque a veces a usted con la oración ya, wow, qué oración, esa oración me llevó al cielo. Y está tan elevado al cielo que están predicando y usted se quedó en su oración y esa fue su parte. Entonces, hay predicadores en nuestra iglesia. Ahora no tengo tanto para señalar gente así, porque ya yo no sigo, yo no le caigo atrás a predicadores ya como yo hacía antes, que antes yo agarraba con Jacqueline y cogíamos para Mella, porque allá Mella iba a estar, se me olvida el nombre de este que era duro Romero, allá va a estar Romero, una semana de oración, nosotros arrancábamos para allá, toda la noche ahí oía a Romero. Y una vez viendo un video de Romero frenó en el área y yo ahí se me cayó Romero. Entonces, eso mismo nos puede estar sucediendo a nosotros que tenemos, nos gusta oír a ciertos predicadores y quizás ese predicador dice algo y eso va a tumbar. Mire, Vladimir Polanco, quizás me gustaría que esa persona me mande ese video completo para mandarlo, pero yo le voy a mandar el análisis que él hizo y otra parte que él pone de Vladimir Polanco, que es afirmando eso, que no es un ejemplo que él está haciendo, él está afirmando que Colosenses 16, cuando dice días de reposo, en Éxodo 20, dice, acuérdate de los días de reposo, no del día de reposo. Entonces ya ahí él está tumbando una doctrina prácticamente de la iglesia adventista. Y una persona que a cada rato lo viven anunciando en la radio y lo ponen allá arribota, editor. Ya, yo no compro libros ya a esta altura de mi vida, pero ya yo, si se me ve la oportunidad, yo ni que me lo den, leo un libro de esa persona porque ya hay un problema. Ya él expuso algo que va en contra de la iglesia y eso me hace ya estar moca. Entonces yo no voy a leer un libro a ver si encuentro algo malo de lo que él está diciendo. Yo mejor no lo leo. Y yo no voy a tener una prédica de él alerta a ver si comete un error. Mejor no oigo una prédica de él. Así que yo actúo. Entonces ya, no que yo le andaba atrás ni nada, pero es uno de los líderes de la iglesia, famoso, que esto y de lo otro, es de aquí y ha llegado lejos. Y cuando lo ponen ahí a hablar en la emisora, le hacen fanfarria. Pero sin embargo aquí se cayó. Yo subiré ahorita el video y lo mandaré por el grupo de WhatsApp. Y ya ustedes sabrán cómo al escuchar, yo escuché al pastor, inclusive comencé a ver un video y vi que él no tiene nada en contra de la iglesia adventista. Al contrario, está predicando muchas de las cosas de la iglesia adventista. Es decir, hay un fallo ahí, el fallo está en Vladimir Polanco. Nada, hermano, es hasta aquí. Pregunta,
cosas. Vamos a ver si podemos responder. Si no, en la próxima semana o en el transcurso de la semana, yo le mandaré la respuesta. Excelente, excelente. Ismael, desde ahorita tiene la mano levantada. Lo que pasa fue que él entró y al entrar un poquito tarde no pudo saber el tema de la dinámica. No, yo no me fijé. No, o sea, porque nosotros, él levantó la mano desde ahorita, pero como tú estabas en la exposición, no queremos cortarte el hilo. Ismael, mi hermano querido, dele para allá, pregunte lo que usted quiera. Este Google Meet tiene 24 horas de grabación full. Creo que en ese tiempo, en menos de 24 horas, usted puede decir lo que usted quiera. Dele para allá, mi hermano. Ismael. Cuidado si tiene el teléfono apagado, Ismael. No, Digo, no, el micrófono. Él lo tiene abierto. Ya él lo tiene abierto. Pues habla, Ismael, dale. No se escucha. Bueno, en lo que Ismael me hace una seña y me verifica así. Leonardo, con respecto al video, yo lo envié en el grupo. El video completo. ¿Tú lo mandaste ya? No, pero el video completo de la exposición de Vladimir Polanyi. Yo lo escuché eso, que se llama Los mitos del juicio investigador. Y yo me imagino que la persona que te escuchaste se llama Miguel Ortiz. Sí. Él era un pentecostal que se convirtió al adventismo. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Él se convirtió al adventismo. Y eso. No, o sea, no sé si lo demás, yo tengo algunos comentarios, yo estuve anotando muchas de las cosas que tú estabas diciendo, me parecieron muy interesantes. Y yo quiero mencionar unas cuantas. Por ejemplo, hubo una en la que tú mencionaste, y en lo que estoy totalmente de acuerdo. Miren, a la hora de nosotros, considero yo, uno estudiar un texto, uno debe tener un panorama general de qué dice la Biblia con respecto a ese tema. Me explico. Yo voy a analizar yo voy a analizar la parábola del rico y Lázaro. Por ejemplo, yo voy a analizar la parábola del rico y Lázaro. Pero la enseñanza bíblica general presenta de que los muertos nada saben, de que no hay un infierno, de que los buenos se van para el cielo, de que todos, tanto buenos como malos, están en el sepulcro, como dice Juan 5, 28, 29. Entonces, como ya yo sé cuál es la enseñanza que tiene la Biblia con respecto a ese tema en términos generales, yo cuando analizo la parábola del rico y Lázaro, puedo decir, espérate, bajo un principio la Biblia no se contradice. Si la Biblia no se contradice y la enseñanza general que tiene la Biblia con respecto al estado de los muertos, es que los muertos no lo saben, no puede saber en un texto de que si los muertos hablan. Y si en caso sale un texto así, significa que eso tiene una explicación. Y por lo menos yo lo analizo así. A veces se da el caso de que cogemos un texto, un verso bíblico, y ahí dice eso, y la Biblia lo dice, y ya. Pero a veces ignoramos el panorama completo que dice la Biblia con respecto a eso. Leonardo mencionó, por ejemplo, la venida de Cristo. Hay una corriente que señala que va a haber una tribulación, que van a haber muchos, van a ser raptados, de que no va a permitir que la iglesia pase la tribulación. Sí, pero la Biblia enseña, desde que Jesús se va al cielo, en Hechos 1, 8 y 9, y más adelante, que como Él se fue, va a venir. O sea, va a venir de manera visible. Mateo habla de que va a ser. O sea, que siempre es bueno tener claro qué dice la Biblia con respecto a ese tema en términos generales, para luego introducir o para trabajar el texto. Eso es una de las cosas que yo observé. Otra de las cosas que yo observé, y fue la primera que tú dijiste, Leonardo, fue el tema de la Biblia como máxima autoridad. A nosotros, cuando tú te entras en las redes, a nosotros se nos acusa de que nosotros decimos que es Elena la que manda. Elena. Y no seguro en los videos, Elena. Ok, nosotros entendemos que Elena tiene una participación preponderante,
con respecto a la teología adventista, pero es la Biblia que manda. Incluso nosotros entendemos que por la misma Biblia que nosotros entendemos que ella tiene el don profético. Y así hay muchos temas, y ya para concluir, para que Ismael tenga la palabra, breve, el tema de la sola escritura, es un principio protestante, implementado por Lutero, y hay un debate muy fuerte contra ese tema. Hay un debate muy fuerte con respecto a la sola escritura, muy interesante. Yo entiendo que hay que tener, nosotros, a la hora de interpretar la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la cultura. Porque a veces podemos asumir que, en tal lugar esa es su cultura y eso así, pero eso es algo que va en contradicción con lo que es el principio bíblico. Una cosa es una normativa. Por ejemplo, una normativa muy famosa que teníamos aquí, siempre la saco a relucir, las corbatas. Y que el que subió a la iglesia sin corbata estaba pecando. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que hay, por ejemplo, nosotros vemos que en otras culturas ni camisa usan necesariamente, o quizás ni usen saco, porque el principio no es tener corbata, el principio es vestir bien ante la presencia de Dios. Ahora, evidentemente, ese concepto de vestir bien sí va a variar con respecto a la cultura. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, porque tú mencionabas algo. A veces hay un hermano que se puso una chacabanita o algo, subió, y hay unas personas, no, mi hermano, usted está en pecado, usted no puede subir porque subir sin corbata es pecado. Y sin querer, por beatificar o santificar una norma que parte de un principio, podemos poner en riesgo el hermano. Y por último, ya me parecieron muy interesante verdaderamente las puntualizaciones que tú hacías. Me encantó. De verdad te lo digo, me encantó el seminario. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. A veces está de moda. Hay un pastor llamado Rubén Bullón. Y ese hombre ha dicho cosas. Y el problema no es que él las crea, el problema es la influencia que él tiene. Y cómo hay hermanos que en función de eso ya toman cierto comportamiento. No, el pastor lo dijo. No, pero la Biblia dice, sí, el pastor lo dijo. O sea, nosotros le damos más validez a lo que en ocasiones dice el pastor que lo que dice la Biblia. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Si bien es cierto, Dios utiliza a cada quien conforme a su capacidad, pero nosotros debemos ser como los berianos, pidiendo discernimiento a Dios y que Él nos ayude a entender su voluntad y a entender su palabra. Porque, señores, dice Hechos 20, que se levantarán mucha gente dentro de la iglesia. Y el tema es que dirán cosas perversas y arrastrarán a muchos. Entonces uno debe estar apercibido y debe estar preparado ante cualquier emergencia, pero uno debe estudiar su Biblia con humildad, con sinceridad de corazón y en la disposición de que el Señor, en su infinita misericordia, le dé luz. Ismael, mi hermano, dale para allá y discúlpame que como tú tenías un problemita decidí avanzar. Ahora sí me escucha. Correcto, y fuerte y claro, hermano mío. Ok. No, yo pidiendo disculpas porque llegué tarde. Ese tema está demasiado poderoso. Le doy gracias por esa posición, demasiado duro estaba. Tranquilo, mi hermano. Sí, lo que quería decir era que a veces nosotros creemos que porque nacimos en la iglesia o porque tenemos cierto tiempo prolongado en la iglesia, todo lo que leemos de la Biblia lo sabemos a la perfección y no es así. La Biblia es como un rompecabezas, no como una sopa de letras, lo digo, así como lo veo, porque tú la lees de derecha a izquierda, pero también tienes que leerla de izquierda a derecha. Un versículo del Nuevo Testamento me puede mandar al viejo, al antiguo. ¿Entiendes? O sea, este tema que dio Leonardo
es fundamental para nosotros. Porque hablar allá afuera lo digo así, con un hermano evangélico, es importante tener este conocimiento de que, yo busqué el versículo tal que me dice que yo podré caminar en fuego. Hermano, espérese, usted puede caminar en fuego. Vamos a ver en qué contexto dice ese versículo, que usted puede caminar en fuego. Usted tiene que estar de ahí con Dios como tuvo Moisés para usted, ¿verdad? Entonces, me siento bien por haber, aunque se ha entrado a esta hora, por ese tema que dio Leonardo. Eso es lo que quería decir. No, excelente, mi hermano. Recuerda que eso yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Yo decía que tuvo unos problemitas con el tema del grupo, del canal de YouTube, que me lo bloquearon, pero yo lo voy a agregar nuevamente y voy a subir tanto el tema tuyo como el de Leonardo, así ustedes lo pueden refrescar. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien más? Vi que Abraham parece que se salió, no sé qué le habrá pasado. ¿Alguien más tiene algún comentario? Leonardo, mi hermano, dele para allá. Nada, yo lo que quiero dejar es que gracias a Dios y la gloria sea para Él, nuestra iglesia tiene muchos materiales, nos han enseñado muy bien a estudiar la Biblia. Yo a veces escucho gente de diferentes denominaciones que inclusive sus, podemos decir, doctrinas o creencias principales, ni siquiera te las saben explicar. No, a mí me dijeron que eso es así, y el pastor lo dijo. Es decir, que no tienen como el dominio de exponer voluntariamente o de sus propias palabras y demostrarlo con la Biblia. Y el que tiene ese dominio y está en una iglesia, se sale y forma su iglesia. Porque en las iglesias, muchas iglesias pentecostales, tienen lo digo porque lo he visto. No sé si ustedes conocen al pastor Nin, Alfredo Nin, creo que se llama. Él pertenecía a la iglesia que está ahí frente al Gregorio Hernández. Y en esa iglesia él estaba y él entendió o creyó o le llegó a su mente que él tenía un poquito de dominio más que el pastor, y él se fue a esa iglesia y se llevó unos cuantos hermanos y tuvieron un choque. Él tuvo choque con el pastor porque les estaba llevando unos cuantos hermanos. Formó primero una iglesia cerca de donde yo vivo, ahí cerca de entrar en vivienda. Luego se pasó a una segunda planta ahí donde está la fotocopiadora ahí en vivienda. De ahí se fue a otro lado y últimamente está a una esquina más o menos de aquí de mi casa. Él compró una casa y ya tiene ahí una iglesia grandísima. Pero cuando él se fue de ahí, a cada rato yo me topaba con él, que él tenía un Skoda y él lo tenía al hombro a cada rato. Sin embargo, ahora el tipo anda en jipet y todas las cosas. Y cuando él salió de ahí, era vamos a decir, lo que nosotros llamamos un laico, o anciano, o diácono, y predicaba normal, y ya está sanando gente y toda la cosa. Es decir, que cuando en otras denominaciones hay uno que he entendido y tiene mucho conocimiento, va a debatir contigo y fácilmente te va a doblar el brazo. Por eso es bueno que de lo que son las 28 doctrinas, lo que conocemos, lo que creemos, tener por lo menos un dominio adecuado para saber cómo vamos a dar fe de eso que creemos. Yo, como dije dentro de la exposición, duró un tiempo que me estaba estudiando las otras doctrinas de otras religiones para saber con qué vencerlo.
y descuidé mucho la mía para yo salvarme. Es decir, no nos ocupemos de saber más, de saber muchas profecías, ocupémonos de que nuestro corazón esté en la mano de Dios y que Él nos siga transformando cada día. De eso es que nosotros no debemos ocupar con temor y temblor, como dice Pablo, porque de lo contrario vamos a saber muchas profecías, pero cuando se pare la guagua no nos van a dejar entrar. Vamos a saber mucho debatir de cómo romper a un pentecostal, a un católico con la Biblia, pero vamos a estar perdidos. Entonces ocupémonos de nosotros de salvación, de nuestra salvación, que si vamos a tener que debatir y hemos leído en algún tiempo la doctrina de nosotros y cómo defenderla, Dios en el momento nos va a traer a la memoria lo que debemos decir, como dice la palabra de Dios. Es cuanto. Excelente. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión, algún comentario? Yo le puse por el grupo de aquí, de la reunión también, los dos videos, Leonardo. El primero es del pastor Vladimir Polanco. Tiene 2 horas y pico ese video. Y está la reacción que está enviada, ahí también está en el grupo. Hermano Javier, ¿algún comentario, alguna opinión que usted considere? No solamente cuando Leonardo habló de Polanco, yo fui al texto hebreo y lo que dice es acuérdate del sábado, no dice de los sábados. Sí. Dice del sábado. Ya alguien me había comentado eso, que lo había escuchado y que le molestó de Polanco. Pero yo no me había puesto a analizarlo, pero ahora se fue. Sí, parece que se fue. Me parece que se fue. Bueno, cuando él entre, vamos a esperarle unos minutos. Parece, se volvió a unir. Ya, se me había ido la señal donde estaba. Me moví del lugar y volví a entrar. Sí. Lo que yo decía inmediatamente mientras Leonardo iba hablando, fui y busqué el texto hebreo y efectivamente un texto hebreo que no fue escrito por adventistas del séptimo día. Incluso en la editoriales evangélica dice así, acuérdate, ahora mismo desde la computadora dice, acuérdate del sábado para santificarlo, de el sábado, tal cual, así tal cual, de el sábado, no del sábado, sino de él, porque antes decíamos de él, y con el tiempo comenzamos a decir de él, pero es acuérdate de el sábado. De modo que ese hermano, no sé por qué sale con esa basada de decir que son sábados. No sé exactamente, habría que leer todo el texto, pero no tiene razón para decir. ¿Era cuánto? Sí, incluso en estos días, aparte de eso, él ha tenido mucha polémica. Él ha tenido mucha polémica. No sé si ustedes han oído, donde él tenía una ponencia. Incluso la ponencia fue para aquí, se titulaba La identidad adventista para el siglo XXI, donde él tuvo una ponencia y en esa ponencia él hablaba de los pioneros. Cuando muchos hermanos lo escucharon, reaccionaron en la forma en cómo él los estaba. Sí, yo vi una parte del video, alguien me lo envió, la parte del video donde como 15 minutos dura, donde él habla de los pioneros y en parte él tiene razón y yo entiendo lo que él quiere decir. Yo sé lo que él quiere decir, pero a mi parecer el énfasis que él está dando al asunto, me parece, por lo poco que yo vi, porque no pude ver todo el sermón, solo me mandaron 15 minutos, yo lo vi y hasta donde él, como él lo dice, tiene razón hasta cierto punto, pero no pude ver todo el sermón, no pude escucharlo, no pude hacerme mejor juicio, pero hasta donde él tiene, pero donde veo
que él está fallando es en otra cosa. Él quiere insistir. Él quiere insistir como introducir el relativismo dentro de nosotros. El relativismo típico de lo que está pasando en la iglesia a nivel mundial. Ese relativismo, que ya no es el tema, que estamos hablando de cómo estudiar la Biblia, pero ya no quiero entrar más en ese detalle porque entonces vamos a derivar a otra cosa. Pero él no tiene razón y su forma de interpretar el texto bíblico entra en pugna con la Biblia. Y eso deja mucho que decir. No, miren, realmente, para que ya Leonardo tenga la parte, yo escuché esa ponencia y a mí lo que yo he notado en varios sermones que he escuchado, como que él quiere atacar una especie de conservadurismo, por decirlo así, o de su punto de vista, una especie de engreimiento de la iglesia, porque siempre yo le escucho, la iglesia cree que es una verdad especial, y es verdad, todas esas doctrinas son heredadas, que sé yo qué. Incluso nosotros pensamos, es como lo que yo he visto, es como lo que yo he visto en varios de sermones de como que él quiere enfatizar como eso, como que nosotros no tenemos una verdad muy particular, sino que todo lo que tenemos es de otras denominaciones, o sea, porque no tenemos lo genuino. Y en ese punto, por lo menos lo que yo percibí fue de la hora de los pioneros, en el sentido de que a veces a la hora de dar un argumento bíblico, nosotros decimos los pioneros dijeron. Y para señalar eso, él dice, bueno, los pioneros hacían esto y esto y esto. Yo comentaba con un amigo. Escúchame que te interrumpa, Moisés. Eso es falso. Eso es falso. Los adventistas regularmente no recurrimos a nuestros pioneros, sino en estudios especializados. Es que entonces se recurre a lo que ellos escribieron, a lo que está registrado, que ellos dijeron, en estudios muy especializados. Pero un adventista promedio no sabe quién fue John Andrews, quién fue Juan Lúboro, no sabe quién fue el pastor Waggoner, el padre del doctor Waggoner. La mayoría de los adventistas no saben nombrar con propiedad a Jaime White. Eso es falso. ¿Quiénes lo utilizan? Son especialistas que saben sobre la materia y estudian. Por ejemplo, yo leí el libro sobre el Armagedón en la iglesia adventista y el autor analiza históricamente cómo fue evolucionando, ha ido cambiando la visión de la iglesia en cuanto al Armagedón. Las diferentes posiciones que ha tenido la iglesia en toda su historia y cita, pero fíjate que es un estudio especializado. La mayoría de los adventistas no se han leído esa obra. Otro, cuando se estudia la naturaleza de Cristo, los adventistas después de estudiar, óyeme, yo tengo varios autores, varios libros, especialistas, eruditos, que analizan el texto bíblico, la historia dentro, el concepto de la naturaleza humana de Cristo en la historia de la iglesia cristiana y luego caen en la iglesia adventista y citan a los... pero yo pregunto, ¿cuántos adventistas del séptimo día se han leído esos autores? Especialistas y que tratan temas especializados. Eso es lo que él quiere decir, a mi entender. Él quiere boicotear, vuelvo y te digo, el conservadurismo, y quiere introducir el liberalismo dentro de la iglesia, queriendo caer en un relativismo. Fue lo que yo vi, hasta donde yo vi. No pude ver el tema completo, no he podido acceder a él, pero hasta donde yo vi, él es sospechoso de querer convencernos de que estamos muy atados a nuestros principios conservadores, fundamentalistas. Ese es el punto. Eso fue lo que yo vi. No, mire, Javier, usted acaba de ver en el punto, porque eso es lo que yo he venido, cada tema que yo he venido notando eso. Es como una forma de decir, desátense, libérense. Sí, nota que él es el mismo, nota que él es el mismo del canto y del baile de Despacito.
Sí, curiosamente. ¿Por qué? No, Porque él es del grupo de nuestros pastores y dirigentes de iglesia que quieren forzar a las iglesias conservadoras, por ejemplo, de República Dominicana y de otras partes de Interamérica, a que dejemos ese conservadurismo y nos volvamos relativistas. Nos están metiendo una serie de conceptos fríamente, pero lentamente, suavemente, a nuestro comportamiento, a nuestro diario vivir como cristiano adventista, para que dejemos el conservadurismo que tenemos y ese dogmatismo, ese fundamentalismo que tenemos, y nos volvamos, oye, la iglesia está atendiendo, nuestro dirigente está atendiendo a que la iglesia pase de la derecha a la izquierda, y él es pero de uno de los que manera, creen en eso. Leonardo, hermano mío, disculpa. Claro. No, yo, mira, Dios te guió para que me diera ese tema, porque yo vi como el comienzo de ese video y wow, y lo paré. Eso fue la otra semana, como el miércoles de la semana pasada. Y yo, wow, vi eso, me impactó. Entonces después tú me invitaste y yo, wow, mira el video que me estaba, que yo estaba viendo, sería muy bueno ver el video y relacionar la cuestión de la interpretación bíblica con eso. Y por eso ahí le di cosas. Y me puse, y por eso me fui desde un principio, que sí tenemos líderes muy buenos, tenemos muy buenos pastores, muy buenas cosas, pero todos somos seres humanos y en algún momento podemos cometer un error y ese error va a derimir en que un grupo de gente te caiga atrás y se vaya por el hoyo junto contigo. O no tanto por el hoyo, porque no necesariamente tiene que ser que se vaya a ir por un hoyo, pero va a crear confusión dentro de la iglesia, porque ya si todos lo vamos o lo que te caen atrás se van por ese camino, va a crear disfuncionalidad en la iglesia. Entonces, si muchos te caen atrás y esos muchos son líderes, también van a predicar lo que tú predicas y va a crear una confusión grandísima. Entonces, Sí. hay que tener mucho cuidado. Yo, como le dije, yo asistí a grupos, que teníamos grupos de estudio, que esto y que lo otro. Entonces, cuando yo vi que yo me estaba convirtiendo más que en un asistente a recibir en la iglesia, era un asistente a criticar todo, a encontrar cualquier fallo para entonces en la tarde ir el sábado en la tarde y viste lo que hizo fulano, viste cómo es, Actividad. entonces dije, espérate, todo a mí, en vez de ayudarme, lo que me está llevando por otro camino. Entonces dame yo ir y me fui saliendo del grupo y gracias a Dios me salí del grupo. El otro día me topé con uno de los muchachos que lo transporté y me dijo y yo canto. Y estaba esperando porque me dijo, dame tu teléfono, que esto y lo otro. Nosotros nos seguimos reuniendo martes y jueves por WhatsApp y vaina. Hacemos una videollamada y nos reunimos y hablamos ahí, tenemos temas. Y yo dije, bueno, me pidió el teléfono y yo cuando vine a ver me va a invitar y cosas. Y estaba rogándole a Dios que no me invitara porque no quiero volver a entrar a esa vuelta. Entonces, si me va y me invita y cosas, está en mí la decisión de no entrar o sí entrar, pero entonces sería como un tanto complicado de, ¿por qué no entraste? Nah, entonces, gracias a Dios no me invitó y espero que no me invite. Porque es que, sí, porque es que no me va a afectar ni me va a hacer yo cuando, pero al final de cuentas te convierte en una cosa y cuando tú tienes a alguien al lado tuyo diciéndote cosas, haciéndote cosas en contra de tus hermanos, en contra de cosas de la iglesia, en contra de esto, tú te conviertes en una persona que te va moldeando al diablo que tiene dentro. ¿Entiendes? Sí, porque si tú tienes un tipo que lo que te va a estar diciendo, no, que fulano esto, fulano aquello, fulano esto, fulano aquello, y mira lo que están haciendo, y mira lo que hizo este pastor, y mira lo que hizo este, y mira, ya tú estás mirando a todo el mundo con chivo, porque cuidado si es de lo que me está diciendo este fulano. Te pasa el amargamiento que tiene él dentro del cuerpo, te lo pasa a ti, y termina tú también amargado. Entonces,
hay que tener mucho cuidado. No es que no oigamos a nuestros líderes, no es que no tengamos nuestro predicador que nos gusta. Yo tengo 3 predicadores que voy a ojos ciegos con ellos, que son Bullón, que es el difunto Milton Peverini García, y Robert Costa, porque son personas que están concentrados y siempre lo que predican es Cristo ahí, Cristo, 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 Cristo. De 1000 maneras, te encuentras bajo la piedra y abajo de la piedra había un alacrán y termina que ese alacrán termina siendo Cristo. Porque te llevan a eso, porque la Biblia es eso que nos lleva a enseñarnos a Cristo. Entonces, si nos salimos de ahí, vamos a tropezar con muchas cosas. Y a veces, como le dijeron a Pablo, la mucha sabiduría vuelve loco a la gente. A Pablo, tú sabes demasiado, te está volviendo loco, Pablo. Entonces, si tú uno aquí, con todos los reflectores y todos los sonidos en contra de lo que uno sigue, que es la iglesia, la Biblia, la religión, y los más sonidos que uno tiene por afuera son cosas contrarias a lo que uno sigue. Todas esas luces que nos llegan y uno concentrado en otro lado, vamos a terminar de una manera que no es adecuada. Entonces, vamos a concentrarnos realmente, que de hace un tiempo de esta parte he escuchado mucho a nuestro hermano Luis Javier predicando. Concentrarnos a que el amor de Cristo nos recubra y nos transforme y nos haga tener eso que él tenía. Concentrarnos en eso y olvidarnos hasta de la profecía, porque la profecía lo que es son señales de pares. Por aquí, dobla por aquí, a 2 kilómetros hay un hoyo. Eso es lo que es la profecía. Que a nosotros lo que nos debe importar es lo que nos lleve a la salvación. Y la profecía nos avisan cuándo está llegando el que nos va a salvar, pero no es que la profecía nos van a salvar. Entonces, vamos a ocuparnos de que Cristo sea el que nos recubra nuestra vida, nuestro corazón y transforme y nos lleve a vernos como Él nos ve y nos lleve a ser como Él nos ve y no como somos en realidad ahora en esta etapa de nuestra vida. ¿Es cuánto? Bueno, mis hermanos, hasta que ha sido el programa de hoy. Quiero seguir hablando porque nos podemos seguir entendiendo, idea. Y era como mencionaba Javier, uno se puede poner a hablar tanto, iniciamos con seminario y terminamos la venida de Cristo. Exacto. Y ya yo sé que por lo menos yo le puse al programa 3 horas en caso de que se pudiera extender y eso, pero esto por lo general está pautado para 1 hora y media o algo, para que todo el mundo. Pero gracias a Dios, gracias a ti, Leonardo, por aceptar la invitación. Amén, amén, amén. De compartir con nosotros y que podemos llegar a esta conclusión. Ya para la próxima semana, la temática que seguirá será de mesa redonda. Y yo en la mesa redonda va a haber un formato distinto al que hubo en el seminario. Y ahí vamos. Solamente tengo que ponerme en contacto con alguna persona que lo desee, hablar con él para la temática, para traerlo, para así nosotros analizar y tener otro tipo de debate. Leonardo, ¿tú nos podrías despedir en oración para concluir? Mira que yo estoy aquí también, que yo estoy a la hora. Ay, mi hermana Rosalía, que la escuché ahora mismo. Le escuché a mi hermana. Estamos aquí. Que ella está a la orden, que ella también está. Ella, lo que sucede es que ya estamos aquí, estamos con este mismo celular. Perfecto. Cualquier cosa entonces yo le hago saber en caso de que hay un tema o algo, porque como les digo, el tema es que todos tengamos, mira, por ejemplo, ayer, el sábado pasado se dio un excelente sermón de la amén. Gloria a Dios. Y hoy tuvimos un seminario, o sea, hoy tuvimos una parte devocional. Como tú decías, podemos hablar de todo, pero tenemos misericordia, eso es algo real. Tenemos ahora principios para estudiar la Biblia y así, y eso es lo que se busca. Ya la próxima semana vamos a tener algo muy interesante que estamos preparando con la ayuda de Dios. Yo nos dirijo en oración para concluir. Amén.
Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, oh Señor, por este sábado que tú nos has permitido pasar. Gracias por esta nueva semana que nos dejas ver. Damos gracias por este medio que tú has permitido que llegue a nuestras manos, que desde hace mucho estaba ahí y gracias a la pandemia pudimos encontrarlos y verlos. Permítenos que cada día podamos usar la tecnología a favor de la causa del Evangelio. Damos gracias por esta exposición que se ha hecho. Síguenos iluminando a todos y a cada uno de los miembros de este grupo, que podamos seguir avanzando y que el propósito que es para crecer espiritualmente se lleve a cabo en cada una de nuestras vidas. Bendícenos a cada uno, nuestras vidas espirituales, nuestras vidas que llevamos a diario, nuestros empleos, nuestros trabajos, nuestra forma de sustento. Que tú seas el que esté al comando de cada uno de nuestros instantes en nuestras vidas y que nos ayude a estar cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Feliz fin de semana. Feliz sábado. Feliz semana. Feliz semana. Bendiciones. Y que el Señor nos ayude y nos volveremos a encontrar aquí, si es la voluntad de Dios, el próximo sábado. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Si Dios quiere, hasta luego. Feliz semana.